Entonces, recordando un poquito, teníamos la definición de la derivada de la función en un punto, en este caso en un punto x igual a, lo que denotaríamos como f' de a, según la notación a gusto, o bien df de x, ¿cierto? En el punto. Entonces, f' de a, la derivada de f en el punto a, está dado por el límite cuando h tiende a 0 de la función f, evaluado en a más h, menos la función f evaluado en a, todo sobre h. Recordemos que podíamos extender esta definición de la misma forma hacia un intervalo abierto, si es que era derivable en todo punto del intervalo. También vimos que si si la función es derivable en un punto x igual a, entonces la misma función es continua en ese punto. También vimos, ¿cierto?, que el inverso de este teorema es falso. Lo que quiere decir es que hay funciones continuas que no son derivables, ¿cierto? Y vimos un ejemplo que era la función valor absoluto, que en particular en el x igual a 0, ¿cierto?, notamos que era continua, pero no era derivable. Entonces, lo que se mostraba aquí abajito era la continuidad. Luego establecimos las reglas de derivación, vimos la derivada de una constante, vimos la regla del múltiplo por una constante, ¿cierto?, donde C es la constante salía hacia afuera. Vimos la regla de la potencia en su forma ya general, ¿cierto? Algunos de los casos particulares para n igual a 1, ¿cierto? Era que la derivada de x es 1, etc. También vimos la regla de la suma y de la diferencia. Y ahí nos detuvimos un poco más en la regla del producto, que fueron las que demostramos, ¿cierto? La regla del producto y la regla del cociente. También objetivos de la última sesión de talleres de ejercicio del día lunes. Entonces ahí se recomienda nuevamente, ¿cierto?, que el fuerte a practicar, digamos, actualmente son ejercicios en los que es aplicando reglas de derivación, principalmente reglas del producto y reglas del cociente, o combinando entre ellas, como los ejemplos de las últimas grabaciones. Digamos, son el ejercicio tipo, más o menos, hasta ahora, a poder trabajar, sobre todo para familiarizarse como corresponde con estas dos reglas en particular. También vimos la derivada de la función exponencial natural, que era ella misma, ¿cierto? Considerando la definición de, como lo habíamos señalado cuando vimos límite, como el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x sobre 1 sobre x, o bien reemplazando x por 1 sobre n en su forma equivalente. También extendimos esto a la derivación logarítmica, la derivación de un logaritmo natural, de la misma forma la derivada de un logaritmo de base a. También hemos definido las funciones trigonométricas, las derivadas de ellas, del seno, coseno y la tangente, y luego probamos sus inversas multiplicativas, ¿cierto? La secante, la cosecante y la cotangente, respectivamente. Y en eso habíamos quedado. Bueno, aquí falta lo de la enésima derivada, de todas formas, pero habían ejemplos ya, ¿cierto?, para en la última grabación. De todas formas, antes de empezar con los ejemplos, vamos a reescribir eso recordando un poquito. Entonces vamos a anunciar la regla de la cadena. Si consideramos g una función derivable en x, f otra función derivable en el punto g de x, entonces la función compuesta, que vamos a llamar f mayúscula, f compuesto g, definida mediante f compuesto g de x, es derivable en x, y la derivada de esta compuesta estará dada por el producto aquí de la derecha. Tenemos el producto de la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. En notación de Leibniz, si consideramos la función y o y como f de u como g de x, son funciones derivables, en este caso las que estaban aquí arriba, ¿cierto? F y F. Entonces, dy de x va a estar dado por dy de u de x, es decir, cada función derivando respecto a la variable que le corresponde,
¿sí? Entonces, si i es considerado f de u, entonces vamos a derivar i respecto a la variable que sería u. Y luego si u está considerado como la función g de x, u se deriva respecto a la variable x, ¿cierto? Después tenemos de i respecto a u y de u respecto a dx. Entonces, en cualquiera de sus dos notaciones, lo que nos quiere decir en el fondo es que para derivar una compuesta, ahí tenemos que considerar estas dos situaciones. Como nota, en la aplicación de la regla de la cadena, se puede trabajar del exterior hacia el interior considerando la fórmula anterior expresada de la siguiente manera. Entonces, notamos que en la función interior g de x multiplica la derivada de la función interior. Entonces, acá tenemos la derivada, ¿cierto? La derivada de esta compuesta, uno va a llamar como función exterior a f, digamos la que está hacia afuera, ¿cierto? Y la que está siendo evaluada es la función que uno se refiere a ella como función interior. Entonces, la derivada de esta composición va a estar dada por la derivada de la función exterior por, o evaluada en la función interior, por la derivada de la función interior. Entonces, derivo la de afuera, la evalúo en la función interior, que esta quedaría igual, y luego por la derivada de la función interior. También ahora generalmente uno abusando todo este lenguaje, eh, en los ejemplos rápidamente nos referiremos muchas veces como la función de afuera y la de adentro, ¿ya? Teniendo en cuenta que cuando hablemos de función de afuera vamos a hablar de la función exterior y cuando hablemos de la de adentro, la función interior. Como algo por, digamos, por lenguaje simplemente. También nos permite combinar la regla de la potencia con la regla de la cadena. Entonces, si consideramos n como cualquier número real, g de x una función derivable, en este caso uno puede considerar u como la función g de x, entonces la derivada de una función elevada a un cierto exponente, entonces, ojo aquí porque recordemos que u es g de x, es decir, es una función, entonces está determinada por, entonces la regla de la cadena, que era lo que nos decía, la función de afuera, ¿cierto? Primero derivamos la de afuera, mantenemos la de adentro, y luego derivamos la de adentro. Entonces, en este caso, la función de afuera, entre comillas, la exterior, sería la potencia, ¿cierto? Porque estamos combinando la regla de la potencia con la regla de la cadena. Entonces sería la potencia y u es una función. Por lo tanto, por la regla de la potencia, recordemos que baja el exponente, entonces diríamos que esto sería equivalente a n por u a la n-1, es decir, aquí solo regla de la potencia, y luego por la derivada de la función de adentro, ¿cierto? Donde la función interior sería u. Entonces, la derivada de u respecto a su variable, como u es g de x, depende de x, se deriva respecto a la variable x. De modo alternativo, sin hacer este cambio de variables y con notación Newton, digamos, tenemos que la derivada, bueno, una mezcla de notaciones, ¿cierto? Vemos de x y acá vemos g' en realidad. De la derivada entonces de esta compuesta, o de la regla de la cadena combinada con, perdón, la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena. Entonces teníamos, diríamos, hacemos primero lo del exponente simplemente, ¿cierto? Entonces tenemos n por la función a la n-1, le bajo un grado, por la derivada de la función interior. Entonces, un caso bastante particular de esto que ya hemos verificado era cuando teníamos una exponencial de este tipo, ¿cierto? Donde a era un número real a la x. Entonces recordemos que habíamos visto que esto era a la x por el logaritmo natural de a, ¿cierto? Habíamos utilizado reglas de derivación conociendo ya la de la e de a la x, o la del logaritmo natural, perdón. Entonces si consideramos aquí a como una función constante, ¿cierto? Y podemos aplicar esta, sabemos que la derivada de la función constante sería 1 en este caso, ¿cierto? Oh, perdón. Entonces, para tener en cuenta, se debe distinguir con mucho cuidado la regla de la potencia
donde la base es una variable y el exponente constante, ¿cierto? Como ejemplo, x a la quinta, x elevado a menos 10. Entonces hay que tener cuidado de distinguir eso de la regla para derivar funciones exponenciales, como la de la regla reciente, ¿cierto? Si queremos derivar entonces a la x, donde en este caso la base es constante y el exponente es la variable. Entonces, en general, vamos a tener 4 casos. ¿Ya? Entonces, estos 4 casos, el primero va a ser donde a y b es constante. Entonces, tenemos la derivada de a a la b, donde ambos son constantes. En este caso, como ambos son constantes, todo esto es una constante y la derivada de la constante es 0. El segundo caso es cuando tenemos la derivada de algo parecido, solo que en este caso b es constante y ahora a es una función f de x. Entonces, en este caso tenemos la regla de la potencia. ¿Ya? Entonces aquí uno utilizará la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena, como se señaló anteriormente. Entonces tenemos b por la f de x a b menos 1 por la derivada de la función interior, que sería la derivada de f de x, ¿cierto? El tercer caso, que era la que hacen mención aquí arribita, cuando tenemos la derivada respecto a x de una constante elevado a una función g de x. Entonces en este caso utilizaremos la regla para derivar la función exponencial. Entonces tenemos, si nos damos cuenta, si esto cumple exactamente este caso, donde tenemos a la g de x, esto es la función, por logaritmo natural de la base, por la derivada de la función interior, que en este caso sería la potencia, ¿cierto? G' de x. Y un cuarto caso sería cuando a y b son funciones. Entonces, si queremos hallar la derivada respecto a x de f de x evaluado a otra función, perdón, elevado a otra función g de x, para este caso se aplica la derivación logarítmica. ¿Ya? Derivación logarítmica que se explica a continuación. Entonces ahí hay un ejemplo de derivación logarítmica. Sin embargo, vamos a ver de todas maneras reglas de la cadena también, ¿cierto? Entonces vamos a dejar aquí pausado un momentito y vamos a pasar a expresar todo esto en la pizarra. Entonces, recordando primero, teníamos la enésima derivada, ¿cierto? Que se expresó en la última clase, esto a modo de resumen, digamos. Entonces, resumiendo, antes, para ver algunos ejemplos antes de pasar a la derivación logarítmica. Entonces, resumiendo, o bien recordemos que para n mayor o igual que 0, se define la enésima derivada de la función f de x o y igual a f de x como, esto es un igual, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada enésima de la función y respecto a la variable x, como la derivo n veces. Esto sería la derivada respecto a x por la derivada respecto a x por la derivada respecto a x por la derivada respecto a x de la función y respecto a x, ¿cierto? O sea, tenemos paréntesis, hay un 3 puntos y el otro paréntesis. Entonces, lo que esto señala es que estamos derivando n veces respecto a x. Entonces, otras notaciones, vamos a decir alternativas, podemos encontrar en muchos textos diferentes tipos de notación.
Entonces tenemos que la enésima derivada de la función y respecto a la variable x, lo podemos anotar como y a la n, ¿cierto? O bien f a la n de x. Ahora, aquí también vale la pena hacer una segunda observación, quizá. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, aquí uno tiene y prima, ¿cierto? O eran f primas, si se acuerdan de esto. Entonces, la primera derivada, y prima. La segunda derivada, prima prima, ¿cierto? La tercera derivada, 3 primas. Y para la cuarta derivada uno ya no coloca 4 primas, ¿cierto? Generalmente ahí ya se empieza a colocar 4, ¿ya? Como n. Entonces exactamente va a pasar lo mismo con f, ¿cierto? Recordemos que f' de x era la primera derivada, f' vamos a encontrar como la segunda derivada, ya como 3' la tercera derivada, pero en general, bueno, incluso ya en el 3' se puede empezar a cambiar, pero la 4 en adelante, ¿cierto? Ya uno lo pone 4, 5, de esa forma, ¿ya? No con números romanos ni cosas por el estilo. Eh, en cuanto a notación, ¿ya? Dependiendo de los textos en los cuales estudien o encuentren ejercicios, pueden encontrar diversas notaciones, pero todas quieren decir lo mismo. Entonces, un, un ejemplo que probablemente ya estaba en el video anterior de todas maneras. Si f de x es la función seno de x, entonces vamos a considerar la enésima derivada de esta función. Entonces, la enésima derivada de f de x, vamos a tener varias cosas. En un caso puede ser ella misma. Sabemos que la primera derivada, digamos, si es n0, seno. La primera derivada de seno sabemos que es coseno. La derivada de coseno sabemos que es menos seno. Y la derivada de menos seno es menos coseno. Si volvemos a derivar menos cosenos, nos daría seno, ¿cierto? Y así pasamos a las 3, si nos damos cuenta. Entonces, si n es 0, seno. La primera derivada, coseno. La segunda derivada, menos seno. La tercera derivada, menos coseno. La cuarta derivada volvería a ser seno. La quinta derivada, nuevo coseno, nuevo menos seno. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Vamos saltándonos así hacia acá y luego nos devolvemos, ¿cierto? Ese es el caminito, digamos, que vamos tomando para este tipo de funcional menos en particular. Entonces nos damos cuenta que si n, en este caso, es un múltiplo de 4m, vamos a llamar m, aquí vamos a poner m, que es un número positivo simplemente. Entonces, si n es cualquier múltiplo de 4, es decir, la cuarta derivada, la octava derivada, la 0 derivada, ¿cierto? Porque si m vale 0, n vale 0. Ahora, la primera derivada es coseno. Entonces, si n ahora vale 4m más 1, ¿cierto? Es decir, si m vale 0, esta es la primera derivada. Si m vale 1, esta es la quinta derivada, que nuevamente es coseno. Si m vale 2, es la novena derivada, que también es coseno, y así sucesivamente. Ahora, si n vale 4m más 2, nos da menos seno, ¿cierto? Es decir, para 2, para la segunda derivada, para la sexta derivada, para la décima derivada, etc. Y en el caso de que n es 4m más 3, tenemos menos coseno. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo tenemos todas las derivadas para cualquier n con m mayor que 0. O bien cualquier n mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces para la derivada de orden superior, como se conoce generalmente. Entonces, hagamos regla de la cadena. Entonces, para ver más detalles de la regla de la cadena, ¿cierto? Porque la hemos enunciado, si alguien quiere ver la demostración, se recomienda ahí el SPIVAT. Se puede colocar regla de cadena, detalles en el texto, el SPIVAC, ¿cierto? De cálculo. De cálculus, ¿cierto? También recordar que la mayoría de los textos más formales es muy difícil encontrarlos en español, por lo tanto
poco a poco uno deberá acostumbrarse, digamos, en este sentido de estudiar matemáticas, a estudiar de textos que muchas veces no están en español, ¿cierto? Digamos, afortunadamente que sean en inglés al menos, permite encontrar un poquito más de detalle. Entonces ahí van a encontrar más cosas y lo que queremos ver es algunos ejemplos de esto. Entonces diremos uno. Entonces vamos a ir usando las diferentes notaciones para que ustedes vayan viendo cuáles les gusta más, cuál se sienten más cómodos, etcétera. Ya, pero nuevamente se reitera la idea de tratar de no confundir, mezclar ambas ya. Es decir, o ocupo la derivada de la función, supongamos, de respecto a x, o bien ocupo f' de x, ¿cierto? Pero no tratar de pasar de una a la otra generalmente en un mismo ejercicio. Ahora, si digamos uno quiere hacer el ejercicio A con esta notación y el ejercicio B con esta notación, eso, eso está bien. Digamos ya es cosa más de gusto. Entonces, en notación de Leibniz, vamos a llamar u a la función x cuadrado más 1 y vamos a llamar y a la raíz cuadrada de u. Entonces, si eh, determinamos como f mayúscula prima de x, que es la derivada de la compuesta, como la derivada de y respecto a su variable, que es u, por la derivada de u respecto a su variable, que es x, sin notación de Leibniz, tenemos. Entonces sabemos que de y de u significa derivar y respecto a u. La derivada de la raíz la sabemos, ¿cierto? La hemos hecho. Recordemos que la derivada de la raíz de x era 1 sobre 2 la raíz de x, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada de y respecto a u, en este caso sería 1 sobre 2 la raíz de u, por la derivada de u respecto a x. Entonces tenemos u respecto a x, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, entonces la derivada de u es 2x. Entonces ahora que aquí reemplazamos u, que recordemos que u es una función finalmente que depende de x. Entonces reemplazamos, esto era, sí, está bien. Entonces va a quedar 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 1 por 2x, ¿cierto? Entonces simplificamos lo que se puede. Y así nos queda que la derivada de esta compuesta es x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces ahí tenemos, digamos, un primer caso más o menos cortito. Vamos a ver un segundo ejemplo y vamos a utilizar la, la regla, digamos, bajo la expresión de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces vamos a derivar la función f de x, definida como seno de x cuadrado más x, eh, respecto a su variable, ¿cierto? La variable respecto a x, porque si no sería 0. Así que fome eso igual, ¿cierto?
Entonces tenemos la derivada respecto a x del seno de x cuadrado más x. Entonces vamos a ir marcando algunas cosas. Entonces esto vamos a decir que es la función interior, ¿cierto? En nuestro caso vamos a llamar adentro. Y esta sería la de afuera, ¿cierto? O digamos interior, exterior. Y entonces recordemos que nos decía que era la derivada de la de afuera, ¿cierto? Entonces la derivada de seno es coseno. Entonces aquí derivo la de afuera, ¿cierto? Derivamos la de afuera y la vamos a evaluar en la función interior. Evaluada en la de adentro, ¿cierto? O la interior. Cuando me refiero de adentro de la otra función, ¿cierto? Entonces era x cuadrado más x. Por, y la segunda expresión era la derivada de la función interior, ¿cierto? Entonces la derivada de la función de adentro, con respecto a x, tenemos una suma, entonces separamos por álgebra, digamos, por suma de derivadas. Entonces va a ser la suma de las derivadas por separado, ¿cierto? La derivada de x cuadrado 2x, la derivada de x es 1, entonces tenemos que esto es 2x más 1. Entonces recordando nuevamente que esta es la derivada de la de adentro. Así que sería la que no se derivó, en el fondo. Y bueno, en este caso esta expresión, ¿cierto? Difícil de... Vamos a difícil de poder reducir de alguna forma, entonces para solo no evitar confusión, muchas veces uno coloca el coeficiente delante, ¿cierto? Entonces tenemos de x más 1 por coseno de x cuadrado más x. Bueno, que en realidad sabemos que es lo mismo, pero para evitar cualquier eh, detalle mayor. Entonces ahora va a haber unos ejemplos cortos también de regla de potencia más la regla de la cadena. Eh, entonces 3. Consideremos la función f de x como 1 sobre la raíz cúbica de la expresión x cuadrado más x más 1. Y vamos a decir hallar dy de x o f', ¿cierto? Como ustedes gusten. Ya, entonces la derivada tenemos que utilizar regla de la potencia con regla de la cadena, ¿cierto? Ya, entonces si queremos reexpresar esto, bueno, quizás lo primero será eso, ¿cierto? Vamos a bajar esto. Entonces, eh, vamos a decir, se recomienda expresar como potencia, ¿cierto? Que me ocupa la regla de la potencia. Entonces, sabemos que bajo eso, esto lo podemos escribir como x cuadrado más x más 1, todo esto elevado a un tercio por la raíz, y como está en el denominador, menos un tercio, ¿cierto? Entonces podemos expresar eso y así utilizar la regla de la cadena. Entonces, ahora sí. Entonces ahora, de y de x, vamos a utilizar la regla de la potencia. Entonces derivamos
es decir, baja el exponente, ¿cierto? Tenemos menos un tercio por x cuadrado más x más 1 menos un tercio. ¿Y qué pasa acá? Se le restaba 1, ¿cierto? Por la derivada del interior. Entonces vamos a solo escribirlo ya. Por la derivada de x cuadrado más x más 1. En el siguiente vamos a reexpresar todo. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda menos un tercio de x cuadrado más x más 1. Hacemos esta diferencia, tenemos menos 4 tercios por, y derivamos esta expresión. Entonces, la derivada de 2x, perdón, ya le dije esto, la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Entonces, esta expresión es 2x más 1. ¿Sí? Y tenemos entonces la derivada de la función y respecto a x. Si alguien gustase, en este caso, utilizar eh, el otro tipo de notación, ¿cierto? Aquí bastaría llamar a la función de adentro u, ¿cierto? Es decir, x cuadrado más x más 1 es nuestro u. ¿Ya? Entonces va a ser la misma cosa, ¿cierto? Solo que uno llama de otra forma la función. Entonces, este era 3. Vamos a hacer otro del mismo tipo. Entonces, vamos a llamar g de x a la expresión racional 1 sobre 3x menos 2. Entonces, bueno, uno podría derivar inmediatamente por regla del cociente, ¿cierto? Pero como estamos aplicando otra cosa acá, es nuestra intención. Entonces, de la misma forma que anterior, se recomienda expresar esto como una potencia. Entonces, sabemos que cualquier expresión racional de este tipo, el denominador puede quedar en el numerador elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces, eh, dy de x, o bueno, de g de x o dy de x, vamos a ponerle ahí ya, estaría dado por la derivada respecto a esta cosa, ¿cierto? Pero bueno, esta cosa sabemos que ahora la vamos a denotar como 3x menos 2 a la menos 1. Entonces podemos utilizar regla de la potencia. Utilizando regla de potencia, baja el exponente, se conserva la función interior, se le resta 1 al exponente por la derivada interior. Eh, bueno, entonces nuevamente tenemos menos 1 por 3x menos 2 a la menos 2 por la derivada de 3x menos 2. Entonces, la derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0, por lo tanto esto es por 3, ¿cierto? Es decir, nos queda menos 3 por 3x menos 2 a la menos 2. O que también, ¿cierto? Se pudiera expresar como menos 3 de esta forma, ¿cierto? Ah, no, perdón. Elevado a 2. Entonces, si fuera un medio aquí, la raíz, pues nada, nada que ver. Allí. Entonces, las expresiones racionales también las podemos transformar a potencia y así utilizar mediante la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, sabemos que muchas cosas las podemos expresar como compuestas. ¿Ya? Y generalmente va a ser para evadir utilizar las reglas de derivación como en los últimos ejercicios. Vieron que, bueno, para los que vieron algunas compuestas con el seno y el coseno, había un ejercicio muy, muy largo ahí, en el cual después incluso quedaba abierta la posibilidad de sacar la segunda derivada. ¿Ya? Generalmente, mediante algunas factorizaciones, esos cálculos se pueden reducir, pero eran en general bastante extensos. ¿Ya? Entonces,
emplear la regla de la cadena generalmente va a evitar desarrollos algebraicos tan extensos, ¿ya? No siempre, ¿cierto? Pero en el mayor de los casos. Entonces, vamos a hacer una extensión ahora para para una compuesta de tres funciones. Entonces, bueno, observación. Observación. Entonces, supongamos, vamos a decir, y va a ser f de u. U va a ser g de x. Y x va a ser h de t. Donde f, g, h son funciones derivables. Entonces, para calcular la derivada de i respecto a t, ahí no sé si quedó bien, respecto a t, entonces, miramos acá, queremos derivar i respecto a t, es decir, queremos derivar i respecto a la última variable. Entonces aquí vamos a utilizar regla de cadena, ¿cierto? Como escribimos en LanePiece, de i respecto a su variable, de u respecto a su variable y de x respecto a su variable, ¿cierto? Entonces nos van a quedar ahí tres cosas combinadas, ¿cierto? Entonces, usando dos veces la regla de la cadena. Vamos a poner dos puntitos aquí. Entonces tenemos que, queremos derivar i respecto a t, ¿cierto? Ahora, sabemos que i la podemos derivar respecto a su variable que es x. Y x lo podemos derivar respecto a t. Sin embargo, x sabemos que i, perdón, y no depende de x, ¿cierto? Depende de u. Entonces, tenemos que esto es de i de x, de u de, perdón, de i de u de x. Y esto por dx de t. Entonces, vamos a marcar esto de esta forma. Y considerar ahí la regla de la cadena para tres casos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir en notación Newton, ¿cómo sería esta cosa? Tendría f compuesto g compuesto h, prima, ¿cierto? De x, que es lo que uno busca. Entonces sería la de afuera por estas dos. ¿Sí? Porque estamos como, es como que uno compone solo una primero y las otras dos las deja juntas. Entonces cuando después venga la derivada de la interior, que está, ahí tiene que volver a ocupar la cadena. Entonces la fusión de afuera por la de adentro, que sería g evaluado en h evaluado en x. Por la derivada interior, que sería g compuesto h prima de x. Entonces, reescribiendo, la primera parte está bien. Por, y la compuesta de acá por regla de la cadena de nuevo. Entonces esto es la de afuera, que es g, ¿cierto? Evaluado en la interior por la derivada de la función de afuera, ¿cierto? Que sería h' de x. Entonces si notamos que la derivada
de tres funciones queda expresada de esta manera. ¿Ya? Digamos de la compuesta de tres funciones. Entonces, para ilustrar esta idea, vamos a colocar un ejemplo. Ya no recuerdo en qué número estábamos. 5 parece. Entonces, ejemplo 5. Hallar la derivada respecto a x de seno de logaritmo natural de x cuadrado más 1. Un paréntesis más. Entonces, si queremos hallar eso, vamos a decir que f va a ser seno de x. Vamos a decir que, vamos a utilizar esta última notación. Vamos a decir que g es el logaritmo natural. Y vamos a decir que h es x cuadrado más 1. Entonces, f compuesto g compuesto h de x es seno del logaritmo natural de x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, corresponde a lo que queremos ver. Por lo tanto, podemos escribir toda nuestra función como esta expresión, la cual podemos derivar por la regla que establecimos arribita. Entonces luego, si queremos derivar esto, va a ser lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? F', H compuesto G, vamos a dejarlo como evaluado, por G' de Hx por H' de X. Entonces ahí simplemente reemplazamos. La derivada de seno es coseno, la derivada de logaritmo natural es 1 sobre X, la derivada de H de X, digamos, 2X, ¿cierto? Entonces ahí uno reemplaza nomás. Entonces la derivada de seno, coseno, evaluado en h evaluado en g de x. ¿Ya? Entonces estos se mantienen igual, así que sería logaritmo de x cuadrado más 1. Ahí. Por la derivada de g, que es 1 sobre x, evaluado en h de x. Entonces sería 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Cierto? O sea, digamos 1 sobre x, pero ese x en este caso es la función h de x, ¿cierto? Y por la derivada de h de x, que es 2, 2, perdón. X cuadrado más 1, ¿cierto? Sí, es 2x. 2x, sí. Bueno, ahí uno puede reorganizar esta cosa, pero no va a cambiar mucho, ¿cierto? Entonces uno puede colocar 2x, todo esto factor de este término, ¿cierto? No, por coseno de esta cosa. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la derivada de la expresión buscada. También se puede derivar otro ejemplo, que no estoy seguro si ese ya lo hemos visto. Bueno, imagino que obviamente no. 6. Derivar e elevado a la secante de el ángulo 3 teta. Entonces derivar esto respecto a teta, ¿cierto? Entonces también identificamos f de teta como e a la teta. Oh, perdón. G teta como secante de teta
y h de teta como 3 teta. Entonces la derivada de esta, ¿cierto? Sabemos que ella misma, la secante es secante por tangente y la de 3 teta es 3. Entonces, F compuesto H es E a la secante de 3 teta. Entonces, siempre hay que primero asegurarse de que está compuesta así en el buen orden y todo para poder luego derivar lo que uno busca. Entonces, de ahí de teta, o bien, perdón, vamos a colocar I', ¿cierto? Porque ya está así arribita. Entonces sería bajo, bueno, está en la anterior, ¿cierto? Esto sería, ¿cierto? Nuevamente, la derivada de la de afuera, en el fondo siempre se deriva la de afuera y la de adentro se va conservando, ¿cierto? Hasta derivar la última función, si se dan cuenta, es más o menos así, para tener una idea de aprendérsela, digamos, en base a alguna otra cosa. Y entonces, la derivada primero sería de hacia afuera. Entonces sabemos que la derivada de ella misma, ¿cierto? Entonces, la derivada de la primera parte nos va a quedar todo. Entonces nos va a quedar E a la secante de 3 teta por la derivada ahora de g de x evaluado en 3 teta. Entonces sabemos que secante, la derivada de la secante era secante por tangente, pero en vez de ser de teta va a ser evaluado en 3 teta, ¿cierto? Entonces acá tenemos secante de 3 teta por tangente de 3 teta. Y esto por la derivada de la última función, que era la derivada de h respecto a teta, o bien h', ¿cierto? Cuya derivada es simplemente 3. Entonces podemos reexpresar esta cosa de alguna forma. Bueno, en realidad, como se dan cuenta, ¿cierto? La única reexpresión es cambiar el 3 hacia adelante. Bueno, terminamos. Entonces así hemos empleado la regla de la potencia en varias de sus situaciones o bien condiciones. Entonces, esto permite nuevamente avanzar en los ejercicios. ¿Ya? Entonces, perdón, voy a dejar por aquí. Entonces, como tarea vamos a decir, van a quedar ahí los ejercicios del capítulo 4 del texto del texto guía, ¿cierto? Que era el Stuart. Entonces, el Stuart de cálculo en una variable, para ser súper específicos. Que recordemos está disponible en el Classroom, ¿cierto? El capítulo 3.4, ahí buscan los ejercicios, van a encontrar algunos de los que hicimos quizás probablemente o algo así. Y ahí pueden plantear alguna duda por correo en el caso de que trabajando les surjan dudas de cualquier tipo. Y entonces, mediante esto hemos visto más o menos para atacar los primeros casos, los primeros 3 casos, digamos. ¿Ya? El primer caso es el caso más fome de todo, ¿cierto? Si son números nomás o constantes, ahí no pasa nada. Entonces, habíamos quedado pendiente en el caso cuarto, cuando queríamos derivar un caso de potencia en el cual era una función elevada a otra función. Para esto se podía aplicar algo que se conoce como derivación logarítmica, que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Si queremos derivar la función y igual a x elevado a raíz de x, tenemos x es una función, porque depende de la variable x, digamos, no es constante, y está elevado a la función raíz de x. Entonces, para aplicar, en este caso vamos a ver dos tipos de soluciones. Entonces, dado que ellos son de esta forma, vamos a utilizar la derivación logarítmica, que, como dice su nombre, significa aplicar logaritmo natural
o logaritmo de la base que corresponde a ambos lados de la igualdad. Entonces, aplicando el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, esta expresión es equivalente con logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x elevado a raíz de x. Usando la propiedad de los logaritmos del exponente, este exponente pasa como coeficiente, ¿cierto? Entonces tenemos raíz de x por logaritmo natural de x. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahora con la primera expresión y la última expresión. Si queremos derivar ahora el logaritmo natural de y, sabemos que la derivada de este del logaritmo natural es 1 sobre y, ¿cierto? Tenemos 1 sobre y. Ya. Entonces derivamos esto, nos va a quedar la derivada de o y' sobre i. Y acerca de la raíz, tenemos un producto, ¿cierto? Entonces acá tenemos que derivar por la regla del producto. Entonces la regla del producto, vamos a derivar el primero por la derivada del segundo. Entonces tenemos raíz de x por 1 sobre x, más, al revés, ¿cierto? Que sería el segundo sin derivar, logaritmo natural de x por la derivada de la raíz, que sabemos que es 1 sobre 2 a la raíz. Entonces, de esta forma, lo único que nos queda hacer es multiplicar por i para obtener i', que sabemos que es la derivada de la función. ¿Ya? Entonces podemos reexpresar todo este término de esta forma. El último paso sería reemplazar i, ¿cierto? Porque i es una función, que es x elevado a raíz de x. Entonces reemplazando, obtenemos que i', o bien la derivada de la función i, respecto a x es x sobre raíz de x, todo por 2 más logaritmo natural sobre 2 a la raíz de x. Entonces, ojo, esta expresión de acá, ¿cierto? Se redujo considerando mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces, si uno suma aquí, digamos, amplifica por 2 esta cosa, aquí nos queda 2 más logaritmo natural de x, que es lo que se obtiene en el último término. Otro método es reescribir la parte de la derecha, x sobre raíz de x, como e elevado al logaritmo natural de x elevado a raíz de x. En el fondo lo que uno hace es solo escribir x lo escribe como la exponencial elevada al logaritmo natural. Ahora, ¿por qué razón? Sabemos que ellos dos se cancelan y esto es x, ¿cierto? Sin embargo, el uso del logaritmo natural en su mayor de sus formas nos asegura poder bajar exponentes. Cuando un exponente es una función, entonces ahí uno aplica el logaritmo natural tanto en el método anterior como en este método para poder bajar ese exponente como coeficiente, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia del exponencial acá? Es que la derivada de la exponencial es muy fácil. ¿Ya? Entonces, si queremos derivar esta función ahora respecto a x, vamos a derivar la expresión equivalente que tenemos acá, ¿cierto? Entonces sabemos que las propiedades del logaritmo natural nos permiten bajar el exponente, entonces esto es equivalente a el EUL o el neperiano evaluado a, perdón, elevado a la raíz de x por logaritmo natural de x. Y esta de acá, ¿cierto? La podemos mediante la regla de la cadena. Entonces sabemos que el primer caso es lo mismo. Recordemos que la función de afuera, la derivada de la función externa, que era la exponencial que es ella misma, por lo tanto todo esto va a ser igual, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la primera expresión nos queda igual por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada del exponente. La derivada del exponente, sabemos que esto por regla del producto, ¿cierto? Tenemos raíz de x por logaritmo natural de x. Entonces, este ya lo resolvimos en el anterior, ¿cierto? Aquí abajito. Por regla del producto, ¿cierto? Se hizo todo esto de abajo. Entonces sabemos que es 2 más logaritmo natural de x. Este cálculo de acá para no hacerlo nuevamente. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que ambas soluciones coinciden a pesar de haber utilizado métodos diferentes. Entonces ahí, dependiendo de cuáles son tanto sus gustos, etcétera, como manejo de propiedades, ¿cierto?, cuál uno utilizará uno respecto a la otra. Ahora, la del logaritmo, la derivación logarítmica sirve mucho.
¿ya? Para otros tipos de ejemplos también, los cuales parecen un poco complicados generalmente. Por lo tanto, también se recomienda ahí recordar o levemente, ¿cierto? Buscar por ahí las propiedades de logaritmos o de las exponenciales para no confundirse, ¿cierto? Entonces recordemos que nos permiten bajar el exponente como coeficiente, nos permiten eh, expresar un producto de su argumento como una suma de los logaritmos, o bien el cociente, ¿cierto? del argumento, expresarlo como una diferencia de los logaritmos naturales, etcétera. Ese tipo de propiedades son bastante útiles para la derivación en general. Bueno, también se resumía derivadas de orden superior, nosotros ya lo hicimos al principio de la clase, ¿cierto? Aquí era solo para las derivadas de segundo orden y se puede extender esto hasta derivar n veces, ¿cierto? Como lo hemos escrito. También las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, en este caso no las vamos a estudiar a profundidad, entonces se enuncian la derivada de d seno a la menos 1 de x o del arco seno, 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, lo mismo para el arco coseno, el arco tangente, arco cosecante, arco secante y arco cotangente. ¿Ya? O sea, digamos, estos van a formar parte de nuestro formulario. Generalmente no los vamos a utilizar demasiado, ¿ya? en este curso debido a múltiples intenciones, tanto el tiempo como la profundidad de ciertos ejercicios que hemos visto. Pero de todas maneras están ahí presentados en el caso de que se animan a resolver alguno de los ejercicios del texto que los contemplen, porque de todas maneras son parte de los contenidos. Eso. Bien, chicos, entonces hasta acá quedamos por hoy.